buenas noches, amigos televidentes. Estamos de vuelta aquí en Perspectiva Global como cada lunes por Activa Canal 28 en su programa de entrevistas y comentarios. Como siempre me acompaña mi gran colega, amigo y hermano Marcos Cade. Bienvenido. Buenas noches, Raiza, de nuevo compartiendo con nuestros amigos televidentes en toda la geografía nacional e internacional, porque también nos vemos en Chile y llegamos a través de las redes sociales a muchas partes del mundo. Y la verdad que en esta semana tenemos un contenido bastante interesante. Se ha movido el país. Sí, hay muchos temas en debate, tanto a nivel económico, político, social. Esta semana le compartiremos una interesante entrevista, como siempre, sobre temas de actualidad, en la cual ustedes, estamos seguros, no se van a mover de sus asientos. Y para arrancar nuestro programa, nada más y nada menos que la noticia de la vacunación en niños que acaba de iniciar el Estado bajo el eslogan vacunar, ser superhéroes, y la cual se va a llevar a cabo en las escuelas. Tanto el ministro de Salud Pública como el presidente, como el de Educación, Roberto Fulcar, han estado motivando esta vacunación en niños que ya ha sido autorizada. No obstante, los padres continúan renuentes y temerosos de vacunar a sus hijos con una vacuna que no ha sido probada y que todavía no se sabe los efectos que podría tener en el mediano, largo plazo, es decir, hasta 10 o 15 años después. Es interesante puntualizar que el Ministerio de Salud Pública emitió una resolución que da los visos de legalidad al proceso de vacunación y que se va a estar vacunando de lunes a viernes, tanto en las escuelas como en centros de vacunación, los centros públicos, los centros oficiales de vacunación, y la edad a la cual ya se autorizó vacunar es niños de 5 años a 11 años de edad. Son los que se van a estar vacunando con la vacuna Sinovac y la Pfizer específicamente. La Pfizer es una proporción de la vacuna un poquito menor, sin embargo la Sinovac le van a aplicar la misma vacuna que le aplicaron a los adultos. De hecho salió una información en un periódico que compara ese hecho de esas dos vacunas y sus diferencias en términos del tipo de dosis que se va a aplicar. Ciertamente hay que seguir haciendo esfuerzos de motivación en la población porque sabemos que desde chiquitos nos ponen vacunas y nos han puesto muchas vacunas. Entonces hay que motivar a los padres para que vacunen a sus niños, porque en esta última ola ha quedado demostrado a nivel mundial que la vacunación ayudó bastante a mitigar la hospitalización y el tema de las muertes por COVID-19. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que Marco plantea en la motivación de que vayan a vacunar. Yo soy de los que estamos renuentes a vacunar a los niños, porque esta vacuna, cabe bien saber que nosotros estamos siendo los conejillos de India. Es una vacuna que no se ha probado, que no tiene un periodo de prueba y que no sabemos los efectos secundarios que tendrán 5 o 10 años, mediano, corto, largo plazo, como hemos visto. Y lo dice alguien que tiene 3 dosis. Pero con los niños entiendo que hay que ser muy cauteloso. Entonces, es una decisión de cada padre que debe ponderar con mucho cuidado y verificar con los pediatras y médicos de sus hijos. No se deje presionar, no se deje sugestionar, es una decisión personal, porque usted no sabe en 10 años los resultados que va a tener y pudieran ser algo de lo que se puede arrepentir o de lo que se pudiera felicitar. Señores, y otro tema que ha tocado el debate nacional ha sido el tema de la reforma constitucional. Sorpresivamente el gobierno sometió un proyecto de reforma constitucional al Congreso y diferentes partidos de la oposición han rechazado la reforma, tanto el Partido de la Liberación Dominicana como la Fuerza del Pueblo, entre otras agrupaciones políticas, señalando que se trata de un proyecto extemporáneo, fuera del momento en que estamos. En estos días hemos visto declaraciones del presidente del Senado, que ha dicho que él está a favor de que se discuta la reforma constitucional, y el gobierno ha salido a defender también esta propuesta de reforma, señalando que la independencia del Ministerio Público necesita tener unas garantías dentro del marco constitucional. Muchos analistas de opinión pública se preguntan
que con esta reforma a la Constitución, cambios en la Constitución, estaríamos teniendo otra reforma nueva totalmente y que los plazos de aspectos constitucionales que tienen plazos de tiempo, pues entonces también se afectaría. Hay que seguir de alguna manera el debate que se está dando a nivel nacional con el tema de esta reforma, de esta propuesta de reforma constitucional. Ya van unas 32 reformas a la fecha y siempre se ha alegado lo mismo. Palacio dice que esta es una reforma que es diferente a las anteriores y con ella se procura lograr el bienestar colectivo e institucional. Es un poquito más de lo mismo. Siempre hemos tenido reformas, en la mayoría de los casos para la reelección presidencial o la no reelección presidencial, que ha sido realmente el objetivo, aunque han habido otros argumentos que son la excusa para hacer la reforma. Hay que ver lo que va a pasar, lo que va a ocurrir, como señala Marco, es un tema muy conflictivo, que mueve muchos intereses y que al final pudiera tener, como ha ocurrido tradicionalmente bajo la manga, una modificación a la reelección o la no reelección, mientras que los problemas fundamentales que necesitamos se mantienen ahí. Entonces, la pregunta que siempre nos hemos hecho algunos sectores es, con las leyes que tenemos bastante, y las leyes son un sustento a la reforma constitucional, entonces manejémonos con leyes, no reformemos tanto. Ningún país lleva tantas reformas. Ese traje a la medida es un sastre que cambia cada 4 años. Entonces, como que ya está bueno en reformas, Marco. Cada 4 años cambia el sastre. Le cogen de una manguita, le cogen de otra. Volvemos a una reforma constitucional. Porque siempre van a haber cosas que mejorar y cosas que cambiar. Pero para eso están las leyes. Tenemos el código, que todavía está ahí pendiente. Eso es lo que más se ha debatido en el país, que hay muchas leyes y no se cumplen. Y esta reforma toca muchos aspectos. La reforma plantea, dentro de la propuesta que ha presentado el Poder Ejecutivo, está establecer que los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo Económico y Social, de las altas cortes como el Tribunal Constitucional, la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, tengan como requisito para ser miembros que no hayan estado inscritos en un partido político por lo menos los últimos 5 años. Otro aspecto que contempla la reforma es que el Poder Ejecutivo también pueda tener más tiempo para promulgar las leyes. Se le plantea aumentar de 10 a 20 días el plazo máximo para las leyes. Y también otro aspecto tiene que ver con la iniciativa legislativa popular, en la cual también se busca dentro de la propuesta de la reforma en que el artículo 97 establezca que la iniciativa legislativa pueda ser presentada por un mínimo de 25,000 ciudadanos inscritos en el registro electoral. Y otra de las propuestas está el tema de la independencia del Ministerio Público, del Poder Ejecutivo y de los demás poderes del Estado, así como también la reorganización del funcionamiento de las altas cortes, su régimen de ingreso, permanencia y alternancia. Fíjate que son aspectos nodales que toca esta reforma. Ahora, estamos en el momento para discutir una reforma, está en el país en las condiciones para darse este debate. No nos quitaría tiempo de trabajar en la recuperación económica del país, en fortalecer otros aspectos, porque también se dice que hay interés de modificar el porcentaje para ganar unas elecciones, que es un 50+1. Es otra de las cosas que el tema político, que al final es lo que mueve la reforma constitucional. Claro, o sea que siempre hay como un enganche para conseguir el caramelo, como dicen por ahí. El caramelito envenenado. Claro, una ley de partido que no sea fortalecido como se debe fortalecer, que fue triturada de alguna manera y que fue afectada en muchos aspectos, y que no tenemos realmente una ley de partido que valga la pena. Y hay una propuesta que es hasta discriminatoria, porque si usted para formar parte de esos organismos tiene no haber estado inscrito en un partido por los últimos 5 años, es hasta discriminatoria, porque claro, la democracia es un atentado a la democracia y la democracia. Claro. O sea, usted como ciudadano tiene derecho a los 18 años saca cédula.
Claro. Si usted tiene derecho a participar en un partido político, a participar en un sindicato, a ser una persona que entienda que desde esas organizaciones políticas y civiles puede aportar, entonces eso va a jugar en su contra. No, señor, yo por lo menos lo veo como una discriminación y un atentado a la democracia. Ciertamente, este es un tema que va a traer mucho debate. Ya empezamos nosotros. Así es. Ya empezamos nosotros. Hay que prestarle atención porque no podemos seguir permitiendo que los políticos hagan o dejen de hacer lo que quieran. Tenemos como ciudadanos que empoderarnos y que hacernos sentir. Y no estoy hablando de quemar gomas ni hacer huelgas, simplemente buscar vías pacíficas, alternativas, como ocurre en muchos otros países del primer mundo, donde el ciudadano trace su posición y se haga sentir. No nos sentemos como en otras ocasiones a que otros decidan por nosotros. Vamos a una pausa comercial para continuar con su programa Perspectiva Global. Bueno, amigos, y aquí estamos de vuelta. Marcos, la semana pasada presentamos la primera parte de la entrevista de nuestro profesor, amigo y colega Gustavo Olivo Peña, hablando sobre el periodismo y su trayectoria. Y para esta semana tenemos la segunda parte y explica un poquito a nuestro público de qué trata esta interesante segunda intervención de Gustavo Olivo Peña. En esta entrevista vamos a conversar sobre el libro, un libro que puso recientemente en circulación nuestro amigo, querido y adorado Gustavo Olivo Peña, Un hombre discreto. Y este libro lo pueden adquirir en los contactos que le estamos poniendo aquí debajo y que pasaremos a lo largo del programa. Yo tuve la dicha de tener un padre amante de los libros, de la literatura y de la cultura en general. Y en mi casa siempre hubo libros. Mi padre tenía su rinconcito en la casa, con una oficina porque él era contador, en que con libros de contabilidad y esas cosas tenía libros de literatura. Nos hablaba también de autores como, por ejemplo, Dostoyevsky, de Tolstoy, de Balzac, de Máximo Gorki, de Vargas Vila, y uno fue conociendo esas cosas. Y de poetas. Yo me encontré con un libro de un poeta dominicano, Fabio Fiallo, en la biblioteca de mi padre. Y con la lectura, primero me llamó la atención el poema Forever, porque tiene un título en inglés. Yo era preadolescente, yo decía, ¿qué será esto? Lo leí y me gustó. Y seguí leyendo otros poemas y me gustó. Y precisamente de esa experiencia y ese gusto por la poesía, hay uno de los cuentos que está en mi libro, que se llama Resurrección, que es una experiencia que tiene un joven que quiere ser poeta y se encuentra un personaje rústico, que ese personaje rústico le hace unas preguntas, unas reflexiones, que el joven dice, pero este es más poeta que yo, y como que en un momento piensa abandonar la poesía. De igual manera, muchos de los personajes del libro parten de personajes reales que conocí en la niñez o que eran amigos de mi padre o de mi madre y a los cuales escuché hablar o escuché cosas que se decían de ellos, y todo eso fue creciendo en mí. Yo fui haciendo apuntes. Muchas de estas cosas, los apuntes primero, tienen muchos años, pero iba, digamos, visitando esos apuntes en una especie de cajón desastre, los iba retocando, los iba retomando, hasta que adquirieron la forma que tienen hoy en este libro que entrego a la consideración de los lectores, Un hombre discreto y otras historias. Son 11 historias. Este libro, los apuntes originales, tienen en la mayoría de los casos más de 30 años. Y nadie debe asombrarse por lo siguiente. Gabriel García Márquez, por ejemplo, dijo en una ocasión que él duró 20 años pensando 100 años de soledad y 5 escribiendo. O sea, 25 años. Porque a veces tú tienes una historia y esa historia tú no estás satisfecho como ha quedado la primera versión. Más el ejercicio periodístico, como uno lo ejerce en este país, es muy absorbente. Y uno necesita cierta quietud, cierta paz para dedicarse a hacer buena literatura.
De hecho, la necesita para escribir un buen reportaje de fondo, por ejemplo. No es la nota que te piden corriendo. Eso necesita un tiempo. Por eso el periodismo de investigación está en crisis, porque ya los medios no se pueden dar el lujo de decirle a un periodista, tómate 3 meses, 1 semana, 6 meses investigando. No tienen un personal tan amplio y requieren contenido y dicen, no, haz una cosa, haz algo más breve, más breve. Entonces, duré con esos textos todos esos años, madurándolos, mejorándolos, pero además necesitaba esa especie de periodo de cierta paz, tranquilidad, en que cosas importantes ya estaban más o menos resueltas, para entonces dedicarme. Y además, porque uno ya va entrando en años y no lo hace ahora, cuando lo va a hacer. Hay muchas más historias que no están en este libro y que en próximos libros estarán. De hecho, tengo 2 proyectos de novela que ya están empezados, más otras historias también breves, que son cuentos y relatos, que vendrán en esos libros. Me hace sentir muy bien ver esas cosas ya plasmadas en un libro. Ciertamente, hay siempre en la historia que uno escribe de ficción, exceptuando las que son puramente fantásticas, ahí hay historias fantásticas. Una de ellas es El Monumento, por ejemplo, que un señor que todos los días en su trabajo toma un tren y comenzó a darse cuenta de que por casualidad le tocaba el mismo vagón con el mismo número. Y cuando contó a las personas, con él y el resto de los demás, era el número exacto del vagón. Y eso le fue pasando un día, otro día, hasta que completa 22 días. Y ocurre algo inesperado al final. Ese es un cuento fantástico. Ahí no hay muy poco de realidad, porque a veces tú has tomado en un país donde hay trenes o un autobús y coincide que tú ves una persona, tú dices, pero esta persona yo la vi ayer, ese señor. Pero ahí hay poco de realidad. Ahora, en El Hombre Discreto, parte de un personaje real que conocí de niñez, que era amigo de mi padre, y que tenía una historia fabulosa de su vida. Un señor que tuvo en la batalla de Normandía, en la Segunda Guerra Mundial, que contaba historias de esa guerra. Que una desgracia ocurrió, que su esposa, recién casado, lo mandaron para la guerra, le dijeron que él lo había matado y ella queda parapléjica. Y como él decía que esa era su única razón de vivir, y que si ella moría, ella se mataba. Esa es la historia real. Pero lo que ocurre después, que ya es parte de la invención del escritor, Mario Vargas Llosa dice que el escritor de ficción miente a conciencia. Es decir, toma un tema real y lo deforma, miente con la creatividad, pero es una mentira hecha para el arte. Como decía también un maestro de la publicidad, que es una estética mentirosa, la publicidad, con la intención de vender, ¿verdad? Bueno, yo creo que por las experiencias que he tenido hasta ahora con los lectores, que me han dado retroalimentación, entienden que son textos que atrapan, que enganchan, como se dice, que a la gente le fascina lo que ahí ocurre, y otros me han dicho que están bien escritos. Se podrá haber colado un error, una cosa, pero no un error menor, que están bien escritos. Incluso hay otros que me han dicho que incluso algunas de esas historias pueden dar para ser excelentes guiones de película. Ahí hay una historia, por ejemplo, que se puede decir policial o un thriller, que se llama El Expediente 10, que es una historia que todo el que la ha leído queda fascinado. Esa es una historia, esa también es casi totalmente creatividad del autor. Hay muy pocos elementos tomados de la realidad. Hay otra historia fantástica que no iba a ir en el libro, eran 10 historias, pero hay una fantástica al final que se llama El Reino del Silencio. Es un cuento breve. ¿Por qué está ese cuento ahí, El Reino del Silencio? Porque unos asesores que me acompañaron en esta aventura me dijeron, me habían pedido antes un cuento breve para una antología de cuentos breves con varios autores. Yo envío ese. Se lo doy a revisar a uno de los amigos y me dice, no, pero tú tienes que incluir ese cuento en el libro, porque ese cuento va a ser el cierre perfecto, un cuento breve, medio enigmática la historia que cuenta, de literatura fantástica, y tú debes incluirlo, y por eso se incluyó. Y yo a veces creo como en cierta cosa de intuición, digo, tal vez ese es el cuento que va a gustar más, quién sabe. Y lo incluimos como la historia número 11.
el reino del silencio, que más o menos es lo siguiente. Hay un señor que tiene una rutina de trabajo todos los días, se levanta un día y nota un silencio inusual, aunque ya por costumbre, tú sabes que si tú pones un despertador a una hora todos los días, hay un momento que te levantas, ya lo que llaman el reloj biológico te despierta, pero él nota que no hay noticiario, él piensa que hay una avería en la televisión, no le lanzaron el diario, la radio tampoco. Extraño todo eso, el hombre sale a caminar y nota un silencio fuera del lugar. Él caminaba a pie de su casa al trabajo, que quedaba cerca. Cuando va no encuentra al señor del portón de la empresa, que siempre le abre. Qué extraño que no ha llegado nadie a esta hora. No encuentra a nadie, solo un viejito en un parque, dándole de comer a unas palomas. Y se entabla una conversación y el hombre le dice, pero usted está burlando de mí, le dice el anciano. Usted sabe que estamos en el reino del silencio. Aquí hace 200 años que se prohibieron todos los ruidos. O sea, ella se da cuenta que ha entrado en una especie como de otra dimensión, en otro tiempo. Y hace unas reflexiones a partir de esa situación que se ve envuelta. Para mí, mi hija María Teresa es diseñadora gráfica, no es porque sea mi hija, es muy buena. Ella concibió el diseño de la portada. Y mucha gente ha dicho, mira, es un diseño sencillo, impactante, distinto, porque regularmente los libros de literatura se toma una foto o se hace un dibujo de cualquier cosa. Ella, en base a 2 historias, concibió esa portada, que son El hombre discreto y uno que se llama Esa mujer, que es una historia que mezcla lo real con lo fantástico, esa mujer, que es una de las historias más fuertes, de más agarre que tiene el libro también. Y mi hija Anne me hizo la fotografía, o sea que para mí es una gran satisfacción ese hecho. Y la reina Isabel II de Inglaterra, quien acaba de cumplir ni más ni menos que 95 años, de los cuales 70 los lleva ocupando el trono, acaba de lanzar una noticia que ha generado una gran conmoción en los medios de comunicación. Tras este anuncio, el periódico Daily Mail publicó una encuesta de más de 1.000 adultos en el Reino Unido que sí pensaban que Camila debería recibir el título de reina. En la encuesta, el 55% dijo que Camila debería ser nombrada reina consorte en comparación con un 28% de las personas que no estuvieron de acuerdo, mientras que el 17% dijo que no sabía. Entonces, como ustedes saben, la relación de Camila y Carlos de Inglaterra fue una relación muy conflictiva, ya que se inició antes de que él fuera el esposo de la difunta princesa Diana de Gales. Y en su momento tuvo mucha oposición, pero como hemos visto, a partir de ahora, cuando el posible rey, futuro rey Carlos ascienda al trono, ella será reina consorte. Hola amigos, aquí en Perspectiva Global le tenemos una súper interesante entrevista con Jenny Polanco Lovera, presidenta de la Asociación Dominicana de Prensa Turística, quien nos va a hablar de qué se está haciendo, cuáles son los objetivos y qué usted necesita para ser miembro de Adonpretur. Adonpretur es la Asociación Dominicana de Periodistas y Comunicadores de Turismo de la República Dominicana, donde estamos muy centrados en lo que es trabajar con cada comunicador del país y las 2 filiales que tenemos en Miami, en Florida y en New York. Aquí en República Dominicana definitivamente hemos logrado que cada secretario de filial tenga una integración con lo que es la directiva nacional que estoy presidiendo en estos momentos junto a Salvador Batista, Sara Hernández, Selmo, y somos 11, lo puedo mencionar cada uno, pero lo más central que les puedo decir es que desde que iniciamos esta gestión estamos trabajando con varios temas, nos trazamos metas y continuamos la que nuestros presidentes anteriores
lograron con eficiencia, que son la capacitación. Definitivamente, cada filial debe tener un programa de capacitación como lo tiene Santo Domingo. Nosotros tenemos que tener una integración con los sectores de turismo de cada lugar, ya sea privado o público. En el caso del Ministerio de Turismo hemos recibido un apoyo importante de David Collado. Ustedes lo han visto desde nuestra juramentación. Yo creo que los clústeres turísticos juegan un papel muy importante en cada zona del país. Ellos motorizan un grupo de personas que siempre están atentos, tienen mucha interactividad con las web ahora que estamos en tiempos modernos. Miren, yo estoy conectada con todos, definitivamente conectada, porque uso mucho lo que es Instagram, Facebook, Twitter. Adonpretur ha logrado mantener su página web, que nuestro asesor y director José Rafael Sosa mantiene activa todos los días, pero tenemos las redes sociales, entonces yo creo que eso es importante para mantener una conectividad con los miembros de Adonpretur, que nuestro principal objetivo, trabajar con los miembros, pero que cada miembro trabaje como a ellos les gusta, sin atarlos, pero siempre manteniendo una línea de trabajo, porque el turismo dominicano, para poderse proyectar y hacerlo de una manera bonita, elegante, con ética, debemos mantener ese hilo conductor y que cada uno pueda dar sus noticias con eficiencia y con lo que la gente quiere, conocer lugares, pero también si ellos tienen la necesidad de hacer una denuncia, de señalar cosas, de abrirle un poquito el ojo al gobierno de quizás algunas situaciones que no se están viendo en el momento. O sea que son cosas muy importantes y muy puntuales que tenemos en la Asociación Dominicana de Prensa Turística. Mira, Adonpretur tiene un apoyo histórico, que es Ministerio de Turismo y el apoyo del Banco Popular Dominicano. Entonces, ¿qué pasa? Adonpretur va creciendo cada año y con el Premio Epifanio La Antigua, que tenemos haciendo un trabajo importante con los periodistas de turismo, y con el Premio El Galardón, que este sería el segundo año que lo celebraremos, se integran Banco de Reservas, que es un patrocinador fijo en nuestra web, pero que también nos aporta cada vez que le tocamos las puertas. Pero está CEPEN, que es empresa privada energética, que muchos están comenzando a conocer, se ha unido a nosotros. Entonces, yo creo que los apoyos son importantes, como son importantes el IDAT, que mantuvo un trabajo con nosotros y esperamos que se integre de nuevo, porque a veces se van, vienen. Entonces, yo creo que cuando uno hace un llamado, cuando Politur va a las actividades de nosotros, cuando un senador, un diputado, se suman a nosotros, es importante porque conocen lo que es Adonpretur, pero nosotros también recibimos un apoyo importante. Tenemos cosas que no hemos logrado, pero le estamos trabajando poco a poco. Yo te decía al principio que tengo un equipo muy importante donde hay dos expresidentes con nosotros, Luis José Chávez y José María Reyes, pero que también está Valentín, uno de los nuevos en esta generación de turismo, y Yubelkis Mejía, que es una periodista de trayectoria y que también hace turismo. Entonces, cada vez que yo menciono un miembro, no solo de la directiva, sino activos, los asesores, tenemos los directores regionales. Entonces son personas que, aunque quizás tú no ves de la cara de la directiva, están ahí. Y cada uno de ellos que se le acerca a una empresa y le dice queremos apoyar a Adonpretur, nos reunimos. Nosotros hicimos un acuerdo muy importante con Infotep. El señor Santos nos abrió sus puertas, ya vamos a dar la fecha de las capacitaciones, que Carmen Luz Beato está ahí al frente. Entonces, son importantes tanto las empresas privadas como el sector público del país, no solamente el Ministerio de Turismo, sino Medio Ambiente. Todavía no tenemos un acercamiento con ellos, pero nosotros que trabajamos con el turismo y el medio ambiente también debemos hacerlo. Entonces yo creo que es importante y lo estamos logrando. Adonpretur tiene y necesita más capacitación, te explico. Las 14 filiales que nosotros tenemos se han mantenido haciendo cursos, talleres, unas más tímidas que otras. En el caso de Adonpretur tenemos profesionales que pueden capacitar. Nosotros tenemos a Quiterio Cedeño, expresidente de Adonpretur, y un capacitador, un educador que la gente conoce, pero tenemos a José Rafael Sosa, pero tenemos a Jairo Severino, que podemos y lo estamos haciendo porque hemos ido a dar muchos cursos. Y con el acuerdo que te dije que tenemos con Infotep, y ahora vamos a hacerlo con la Universidad UNFU también, pero
de lo que yo sé que están preocupados. Sabemos que hay miembros que no tienen la capacitación necesaria o que no hacen esos cursos que nosotros les llevamos, o que son comunicadores que se han formado en el proceso, que no son licenciados en comunicación social o que son abogados pero tienen temas de turismo en sus medios. Entonces, con esos periodistas, ¿qué estamos haciendo? Invitándolos a hacer una serie de talleres que estamos haciendo. Ahora mismo vamos a informar de uno que vamos a hacer con capacitadores internacionales, pero tenemos una jornada con los profesionales de Adonpretur, que me lo han pedido con nombre y apellido y con nombre de talleres. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Invitamos a esos comunicadores a que hagan esos cursos para que tengan la representación de un comunicador que sabe de turismo, que le va a aportar al turismo, porque si no nos capacitamos no va a haber ese cambio que queremos. Incluso, un poquito drástica, vamos a evaluar a periodistas que son miembros de Adonpretur, pero que ya no están con ningún medio y que ya no quieren estar. Entonces abultamos una lista casi de 600 miembros, donde hay algunos que no están, pero los que sí quieren capacitarse, nosotros estamos para eso y vamos a hacer el trabajo. Un mensaje final para ustedes sería que queremos y tenemos la disposición de que entren nuevos miembros a Adonpretur, pero que sean miembros responsables, que sí quieran trabajar por y para el turismo, que se quieran capacitar, que lean los estatutos, que lean los reglamentos. Nosotros lo tendremos aquí con nosotros en esta asociación que trabaja con ese objetivo de que junto a lo privado, a lo público que es el gobierno, hacer un buen trabajo para la República Dominicana, pero con ética, con conciencia de lo que se está haciendo, porque como podemos beneficiar un lugar, un destino, también lo podemos perjudicar, y solamente los profesionales que sepan hacer el trabajo van a tener ese liderazgo y van a tener esa confiabilidad con la gente que los sigue. Adonpretur es una asociación para trabajar por y para el turismo, y los periodistas que sí nos duele y que queremos que sea lo mejor. Quiero agradecerle que nos sigan en las redes sociales, en nuestra página web adonpretur.com, y que sea lo mejor para estos periodistas, comunicadores y para el país. Saludos amigos de su programa Perspectiva Global. Como de costumbre, estamos compartiendo con ustedes nuestras cápsulas de tecnología. En esta ocasión es un tema de mucho interés. Estamos hablando de un servicio novedoso que está innovando en toda América. Se trata de los robotaxis. Es un nuevo servicio puesto en circulación recientemente por la filial de General Motors, Cruise, en San Francisco, California. La filial de automóviles de General Motors, Cruise, comenzó a ofrecer paseos de robotaxis recientemente en San Francisco, California, Estados Unidos, y cualquiera puede inscribirse para ser seleccionado y dar un paseo en uno de estos vehículos, sobre todo para los que gusten estar despierto hasta tarde de la noche. Cruise informó que ha realizado más de 500 viajes con sus robotaxis. Para los analistas, el horario nocturno de los robotaxis ayuda a prevenir a sus vehículos del reto difícil de la conducción urbana, y la empresa dijo que la noche le ofrece una oportunidad única de negocios. Hasta aquí tu cápsula de tecnología. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Miren, señores, hay 3 temas relevantes que se están hablando desde hace varios meses como consecuencia de la pandemia en este país, que es la inflación, la situación con Rusia y el tema de la infraestructura en este país. Hasta el día de hoy, la inflación acá en los Estados Unidos ronda el 7.5%. Ustedes saben que la cadena de suministro, lo dijimos en uno de los últimos comentarios, ha sido afectado porque por el tema de la pandemia. O sea, no todo lo que tiene que ver con productos de primera necesidad se han escaseado. Entonces esto ha traído de que se disparen los precios de lo poco que hay en las estanterías de los principales supermercados. Eso está trayendo como consecuencia un encarecimiento radical de todos estos productos, los que se encuentran
y por supuesto se sigue pescando en mar revuelto. Al no tener esos productos, ser fundamentales porque forman parte de la canasta familiar estadounidense, esos que están varados en los principales puertos de este país que no pueden entrar, esto ha traído como consecuencia de que aumenten los precios de lo poco existente. El tema de Rusia también, por eso le hemos establecido como título Rusia, inflación y tema de infraestructura. Hay 150.000 soldados en la frontera entre Rusia y Ucrania. Se está hablando de que por la vergüenza que los Estados Unidos experimentó después de 20 años en Afganistán y una guerra que literalmente no se ha concluido por todos los problemas que trajo como consecuencia, el tema del aumento de la pobreza en esta nación, el tema de una organización terrorista fundamentalista como es el Estado Islámico, y también otros problemas aquí en el patio, porque muchas de esas personas han tenido que venir para acá y están viviendo literalmente en campos de refugiados acá en los Estados Unidos, donde se ha desmembrado todo lo que tiene que ver con la cultura de este país. Entonces, muchos analistas plantean en este país de que Estados Unidos no quiere dar su brazo a torcer con relación a formar parte de una guerra que ni siquiera los Estados Unidos tiene la necesidad. Señores, recordemos que la Organización del Tratado de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, se creó realmente para combatir la Unión Soviética. La Unión Soviética fue extinta en los 90, señores. Este país tiene demasiados problemas para ahora mismo querer formar parte de una guerra que no le corresponde, para darle en el ego a una persona con grandes problemas mentales como es Vladimir Putin. Yo creo que el presidente Biden tiene que concentrarse en esos acuerdos que hay en el Congreso, como el plan de infraestructura, resolver el creciente número de infectados por el COVID-19 y las variantes, y concentrarse en unificar su partido para que los republicanos en el 2024 no vuelvan y que la gestión de gobierno del presidente actual pueda ser lo más positiva posible, porque su nivel de aprobación está por debajo del 40%. Entonces, el proyecto de infraestructura que todavía está pendiente en el Congreso debe ser una de las prioridades. Señores, estamos hablando de que la primera potencia del mundo tiene la infraestructura más obsoleta del mundo. Los puentes están colapsando, los edificios están colapsando. Entonces hay muchos problemas en esta nación que deben ser resueltos antes de que el presidente y su administración demócrata atente con irse a una guerra que no es más de el interés estadounidense de preservar su actitud imperialista y dominante frente al mundo. Gracias por estar con nosotros y hasta otro próximo comentario. Y como siempre en Perspectiva Global, siempre traemos un entrevistado muy interesante. En esta ocasión tuvimos conversando con el profesor Luis Felipe Aquino, decano del Departamento de Turismo de la Universidad PEC y además un gran entendedor del turismo dominicano. En el sector turístico yo me inicié en el año 72 en España, principalmente a nivel de recepcionista de un hotel y secotel en Cádiz, en el sur de España, en Playa Victoria. Y de ahí fue escalando hasta llegar a su gerente del hotel. Y a posteriori pedí una beca y ya me traslado a Madrid, donde hago la carrera. Y a posteriori, cuando termino con la Universidad de George Washington y el Instituto Español de Estudios Turísticos, hago un posgrado en planificación, organización y venta del turismo. Realmente podemos verlo de la sensibilidad y de la autogestión
del gobierno que inició su periodo en el año pasado. En ese sentido, tomó, yo digo, la sartén por el mango, porque en base a un flagelo que impactó a la humanidad completa, económica, socialmente, sin saber al principio cuáles eran los derroteros ni cómo enfrentarla, y a nuestro país, un país en vía de desarrollo, un país que ha apostado al turismo, donde tienen una infraestructura, una planta hotelera y de servicios ya de un nivel de primera, donde el dominicano, no aparte de su talento, se ha ido formando, preparando y capacitando para atender a los visitantes y se ha especializado en mayor parte, pues fue un país muy golpeado. Y eso nos hizo que se paralizara la economía. Fue muy difícil, se perdió, dejaron entrar divisas, pero el gobierno, entiendo yo, que toma medidas muy sanas en conjunto con el sector privado. En primer lugar, recuerden que lo primero que hizo fue permitir que principalmente los mercados emisores como Estados Unidos y Canadá, darle la oportunidad, trabajar fuertemente y con mucho entusiasmo en establecer con la Organización Mundial de Salud todos los procesos y procedimientos que exigían a nivel de seguridad sanitaria. En ese sentido, se tomó muy en serio y esta medida pues caló también en los mercados emisores, acompañado que se hizo un seguro de viaje por $10,000 para los visitantes extranjeros que viniesen a disfrutar al aire libre de nuestras hermosas playas, de nuestra naturaleza, y eso realmente funcionó. Pero además de eso, sin menoscabo de fomentar el turismo interno, ¿por qué se piensa el turismo interno? En lo que llegaba el turismo internacional, la única diferencia que tiene el turismo internacional con el turismo interno que nos trae divisa, hay un pacto también cultural, social, pero el turismo interno es la redistribución a nivel nacional de la geografía del capital interno, y eso es importante. Los dominicanos que son de la capital y se van a Punta Cana, o los de Puerto Plata y Santiago que se van a las montañas, pues naturalmente hacen una derrama económica significativa, y eso permitió que la producción no se paralizara. ¿Por qué? Porque el turismo interno moviliza el capital a nivel interno. Lo que uno gana en un sitio, los santiagueros, si vienen a la capital, tienen sus ingresos en Santiago, pero lo gastan en la capital. Si se van al este, si se van a Samaná, pues ese fomento del turismo interno fue muy importante para la economía, pero además avalado por un plan integral en combinación con el sector privado y el sector público. Ahí el ministerio mismo diseñó una campaña conjuntamente con el sector privado, con los hoteleros, los turoperadores y agentes de viaje, que en conjunto eran los que preparaban los paquetes y las ofertas para poderla promover y vender en el mercado interno. Pero ¿qué ayudó a esto? Que se asociaron 3 bancos, BHD, Banreservas, Popular, por instancia del Organismo Oficial de Turismo, para financiar esas vacaciones del dominicano sin ningún interés ni cargo de impuesto a esos paquetes, y eso fue maravilloso. Y se tomaron medidas inmediatas para promover y mantener al país como una oferta turística segura. Se hicieron grandes esfuerzos conjuntamente, como dijimos, del sector público-privado. Pero es vamos a decir, este virus es un virus que generó mucha incertidumbre, porque no es como cualquier otra epidemia, que en este caso es una pandemia porque es global, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, estamos pensando, cuando se inició, empezamos en el 2020, ¿verdad? Se hizo confinamiento en 2020, en 2020 se cayó el turismo a la mínima expresión, se rescató parte en 2021, y cuando ya pensábamos que en 2022 íbamos a coger mucho aire y mayor fuerza, ¿verdad? Pues se presenta otra cepa
Y entonces siempre estamos, es como una frase que dice que el turismo es un fenómeno retráctil. ¿Qué significa eso? El turismo es un fenómeno retráctil porque se contrae ante cualquier eventualidad que afecte la paz y la tranquilidad del visitante en el destino. Y puede ser por diversas causas, por fenómeno natural, un huracán que puede impactar y en un momento se paraliza y se corta el flujo turístico, como ha sucedido cuando George en México, que devastó toda la zona turística del Caribe mexicano, como pasó con la gripe aviar, pero eso eran hechos aislados porque el turismo está hecho por seres humanos. Y en ese sentido, como se declaró hace mucho tiempo, el turismo cuando se iniciaba en el año 1967, se decía que el turismo es el pasaporte para la paz. Y así ha sido. ¿Cuáles son las perspectivas? Las perspectivas, hay un gran optimismo, hay resiliencia. Tenemos que ser más solidarios, más compromisarios con nosotros mismos y trabajar como se estaba haciendo de manera mancomunada, porque de esta crisis tenemos que salir. Pero son esfuerzos conjuntos y combinados, no son aislados. Las perspectivas son muy halagüeñas, fíjate como tú señalaste, y creo que lo hablamos off record, de que incluso en el 2019, ¿verdad? Que llegó casi a 7 millones de visitantes en República Dominicana. Las cifras por ingreso de turismo superaron los 7.000 millones de dólares, pero las remesas andaban por 6.000 y tantos. Sin embargo, en esta crisis es curioso cómo ya a final del año pasado las remesas que los dominicanos ausentes o residentes en el exterior, ¿verdad?, apoyando no solamente a la República Dominicana, a su familia, superamos los 10.600 millones de dólares, superando los ingresos por turismo. Ahora bien, ¿por qué las perspectivas son muy halagüeñas? Primero, se entiende que después de esta cepa de Omicron, posiblemente ya empieza a ceder y también toda la parte sanitaria sabe cómo enfrentar y la gente también sabe, tanto los visitantes extranjeros y a nivel mundial, pero los locales, cómo poder cuidarse. Ahora bien, los hoteleros, los agentes de viajes, el sector turístico, la prensa se han unido de manera unitaria, solidaria, para poder echar el turismo hacia adelante. Y en ese sentido, yo entiendo que esa política, como demostró el jefe del Estado, el presidente de la República, con su asistencia a la Feria de Fitur en Madrid a finales de enero, donde hizo su presencia, que demuestra que él está tomando como una política de Estado al turismo y como una viabilidad para poder reactivar la economía con su efecto multiplicador que tiene. En ese sentido, yo creo también la Organización Mundial del Turismo declaró que es un país, la República Dominicana, seguro. Y realmente se han abierto nuevos mercados, como el mercado de Croacia. El mercado de Croacia ha aumentado, permitiendo naturalmente visitantes que están descubriendo un destino que es un paraíso. Y como yo siempre digo, las ventajas comparativas de cualquier país que puede ofrecer a sus visitantes, la gastronomía, la naturaleza, ¿verdad? Todo lo que es sus atractivos. Yo siempre digo que República Dominicana, igual que todos los países, tiene sus atractivos. Ahora bien, pero yo digo que nosotros tenemos algo más, tenemos a los dominicanos. Y esa es la diferencia, porque el dominicano, la calidez es superior, es natural. Y siempre decimos que atiende más al propio dominicano y hacia el visitante le da la preponderancia. Y por eso el visitante se siente más que en su casa. Yo pienso que para el 2022 va a ser el repunte del turismo de República Dominicana, porque los datos y las cifras de los negocios que se han cerrado en Fitur y la atracción que hizo el stand de República Dominicana con todos los operadores, los hoteleros, el sector privado, la prensa turística, ha sido muy significativa. Y además ya están dando con los proyectos turísticos, se habla de más
de 2.000 millones de dólares de inversiones, se habla de de líneas aéreas como Iberia, que van a aumentar la frecuencia, y otras nuevas líneas aéreas que se están abriendo en República Dominicana, porque uno de los puntos, además de la seguridad, además de la promoción, además de la calidad del dominicano, lo importante es la conectividad que asegure a los visitantes disfrutar de esta bella tierra. Y con estas informaciones hemos llegado al final de nuestro programa por esta ocasión. Como siempre, los esperamos aquí en su canal a través de Activa TV, nuestras redes sociales, y no se olviden de estar toda la semana con nosotros. Así que, Raiza, nos vemos la semana próxima. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares.